La semana pasada, la pastora Sara nos compartió acerca de 12 leprosos que curó Jesús. Y tan solo el primero volvió, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eran 10 leprosos, no fue el primero, fue uno de ellos, el samaritano, ¿verdad? Y eso era lo curioso, que era un samaritano. No sé si sabéis, pero los samaritanos y los judíos eran como los aguileños y los lorquinos. Bueno, ahí lo dejo. Es broma, ¿vale? Pero la pastora Sara nos compartió sobre cómo vivían esas personas en aquellos tiempos, los leprosos. Eran verdaderos muertos vivientes. Pero lo más importante fue la reflexión que la pastora nos hizo, preguntando si nosotros volveríamos y si estamos dispuestos a agradecer a Dios. O sea, de tener una relación con Él, no solamente de tenerlo, oye, ya me has hecho un milagro, me voy y me da igual. O sea, no buscamos a Dios por el milagro, sino por lo que Él es para nosotros. Y esa es nuestra forma de agradecerle. Porque no sé si sabéis, pero un milagro no se puede pagar. ¿O sí? No, ¿verdad? Si se puede pagar un milagro, no es un milagro, es un servicio. Y Dios no nos presta servicio. Y meditando acerca de todo eso, se me vino a la mente un personaje bíblico que en la historia de la Biblia, pues lo encontramos en el Antiguo Testamento, más concretamente en Segunda de Reyes. Ese personaje se llama Naamán. Este comandante del ejército del rey de Siria, un hombre exitoso en casi todos los aspectos de su vida, menos en uno. ¿Cuál? Había un aspecto en su vida que no era tan exitoso. ¿Cuál era? La salud, ¿verdad? ¿Por qué? Tenía lepra. Aquí no estamos hablando de una persona cualquiera. Este hombre es de alto rango. Tenía más de 10 millones de seguidores en su Instagram. Su TikTok era el más visible de la época. No había uno, toda la semana estaba entre los primeros, de verdad. No podéis imaginar, pero era una persona increíble. Todos le seguían. O sea, no era un hombre cualquiera, no era una persona cualquiera, pero tenía una enfermedad incurable para aquellos tiempos y muy contagiosa, por cierto. Pero vayamos al texto para entender un poco más acerca del relato bíblico. Para leer ese texto, voy a pedir la ayuda de María, que estará compartiendo, estará leyendo. El primer día como predicadora, me voy, ¿vale? El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se las lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla?
¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos del Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: Ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él, y Naamán le dijo: Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Muchas gracias. Hay muchas cosas que podríamos sacar de este pasaje. Bueno, de pasajes como estos. Es una historia, un relato bíblico, donde hay diferentes cosas y podríamos centrarnos a lo mejor en Naamán. A lo mejor podríamos centrar en el rey de Siria, o quizás en el rey de Israel, o en Eliseo. O a lo mejor podríamos centrar también en la niña, o en la guerra entre los dos países, porque la niña es fruto de una conquista que tiene el ejército sirio. O quizás en cuánto dinero sería a día de hoy todo lo que Naaman llevaba con él como regalo. Que por cierto, son más de 6,5 millones de euros aproximadamente lo que Naaman llevaba con él. Pero eso lo dejamos para nuestro hermano Pepe, que es el tesorero, ¿vale? Yo no voy a centrar en eso hoy. Eso no me corresponde. Incluso podríamos centrarnos en la misma lepra. Pero hoy nos centraremos en la actitud de Naamán y la de Eliseo. ¿Qué dejó a Naamán furioso? ¿Por qué se puso muy furioso? ¿Por qué? No salió a recibirle, ¿verdad? Otra cosa también, ¿qué es lo que él esperaba? Que lo curara, pero ¿cómo? Ahí está, ¿no? Como ese hombre me va a poner la mano, va a invocar a Dios, va a hablar en lenguas extrañas y ¡pum! Y ya lo estoy curado. Lo que le dejó Naamán furioso fueron dos cosas. Primera, la actitud de Eliseo, que no la atendiera en persona. Y segundo, que se lavara en el río Jordán, que para él un río totalmente menospreciado por los sirios porque no era su río. Hombre, ¿cómo las playas de Lorca va a ser mejor que las de Águila? Es imposible eso, que no puede ser. Pero sí, él esperaba que algo majestuoso, de acuerdo a su estatus como comandante del rey de Siria, del ejército de Siria. Para Naamán, esto era una humillación impensable. ¿Cómo un comandante sirio podría someterse a eso? Naamán
estaba acostumbrado a conquistar las cosas por sus propias fuerzas, por sus propios brazos, por su inteligencia, por las estrategias militares de aquellos tiempos, por las armas militares. Sus conquistas podrían ser difíciles, pero al final salían victorioso y majestuoso, imponiente. Pero ahora, un hombre al que le llaman profeta le ignora. Le ordena que baje de su caballo, que quite su majestuosa capa, que deje a un lado su poderosa espada y que se lave en un río al que él menospreciaba. Le ha tocado el orgullo. Pues Naamán estaba seguro que no lo haría. Pero ¿sabes qué? Naamán dejó su orgullo a un lado y se sometió a esta supuesta humillación. Naamán eligió la humildad antes que el orgullo. ¿Y tú harías lo mismo en la condición de Naamán? En el estatus que tenía él. Hay cosas en textos como estos que pasan desapercibidas. ¿Por qué Naamán no estaba dispuesto a hacer eso de ninguna manera? Eso lo hemos visto en el texto. Incluso se estaba yendo. Pero los oficiales que estaban con Naamán, que no eran envidiosos, que no deseaban el mal de Naamán, que le quería, dijo eso. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. ¿Qué oficiales tienes a tu lado? ¿Qué personas están a tu alrededor? ¿Crees de verdad que en tu peor momento estas personas que están a tu lado te hará entrar en razón y hacer algo que incluso tú no estás dispuesto a hacer? Porque te aman, porque te quieren y no porque estás a tu lado porque tú tienes algo que ofrecerlas. ¿Qué oficiales tienes a tu lado? ¿Conoces a los que tienes a tu lado? ¿Confía en los que se dicen ser tus amigos o incluso tu familia? Déjame decirte una cosa, muy dura por cierto. Solo se conquista la victoria si pasas por la humillación. Solo se conquista la guerra si actúas con humildad. Mateo capítulo 23, de versículo 11 al 12 dice así: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y Filipenses 2, del 5 al 8 dice así: tengan la misma actitud que tuvo en Cristo Jesús. O sea, nos dice, oye, ¿os parece bien tener esa actitud? Oye, ¿qué os parece? No, dice que tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios
fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Normalmente, la humillación la relacionamos con cosas que otros no lo hacen. Pero ese no es el tema aquí. No se está hablando de ese tipo de humillación. Estamos hablando de una humillación más profunda e impactante. Una humillación interna del corazón humano. Una humillación mucho más complicada de sufrir, ya que esta humillación va en contra del peor pecado que vemos en la Biblia, el orgullo. Hermanos, no hay peor pecado que el orgullo. Eh, yo no te puedo humillar. Tus oficiales no te pueden humillar. Tampoco tu pareja, y mucho menos tus hijos. Tampoco tus amigos, familiares. Aquí te toca humillarte a ti mismo. El único que puede hacerte esa humillación eres tú. Solo cuando tragamos nuestro orgullo podemos darnos cuenta de cuán equivocado estábamos. Hemos visto la actitud de Naamán y el mayor ejemplo en Cristo Jesús, por supuesto. Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo verá tu humillación? ¿Vivirás con la con humildad, o seguirás con tu orgullo? No se te olvide, sin humillación no hay conquista. Sin humillación no hay cura. Y cuando hablo de conquista, no me refiero a cosas materiales. Para terminar, Jesús usa una expresión en su tiempo para referirse a los religiosos y legalistas de aquellos tiempos. Les llaman de sepulcro blanqueado. Que significa aparentemente ser algo en que en realidad es una mentira. Por fuera reluce belleza y majestuosidad, pero por dentro está podrido. Y si nos paramos a pensar en comparación con la semana pasada, sepulcro blanqueado es la lepra a la inversa. Es preferible tener las llagas visibles y expuestas que aparentar está perfecto, reluciente, majestuoso y por dentro que estés muerto y podrido. Porque al que reluce ser perfecto y todo le va bien y es mejor que nadie, no necesitas ayuda. Y tampoco podemos ayudar porque no podemos ver las necesidades que tienes. Pero al que tiene sus llagas expuestas, al que tiene su corazón abierto, a ese sí Dios le ayuda. Porque muestra su humildad y su necesidad. ¿Y sabes qué?
todos tenemos llagas a que ser curadas. Todos llevamos una herida dentro. Y en esta mañana yo te invito a que la saques como una lepra y no te la guardes como un sepulcro blanqueado. Es necesario que se vean tus llagas. Es necesario que se vean tus necesidades. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y el poder de Dios se perfecciona en esta debilidad nuestra, en nuestra humillación, en nuestra humildad. Hoy estoy aquí como uno de los oficiales de Naamán para intentar hacerte entrar en razón. Y te digo que no pasa nada por hacer lo que Dios te ha pedido. Hacer lo que Dios te está demandando. Quizás para ti puede ser una humillación o a los ojos de los demás puede ser una humillación. Pero no te preocupes con eso, porque después de esta humillación vendrá la conquista, vendrá la cura, vendrá la victoria. Pero antes de que venga la cura, de que venga la victoria, hay que bajar al Jordán. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados.